Entonces, vamos con los ingresos, ¿vale? ¿Os acordáis que habíamos dicho que los elementos básicos de la variabilidad económica son ingresos, gastos y resultados? Vamos a ir en este orden, ¿vale? Entonces, los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues básicamente es lo que pagan nuestros clientes por beneficiarse de nuestra propuesta de valor. Esto es clave. Es como muy de perogrullo, pero es súper importante. Un ingreso es algo que me va a pagar un cliente por beneficiarse de mi propuesta de valor, ¿vale? Y es la vía por la que el negocio capta valor. ¿Os acordáis de esa transparencia que hemos visto 60 veces? De que un modelo de negocio es crear, proporcionar y captar valor. Pues los ingresos es la forma en la que yo capto valor, ¿vale? Como os hemos dicho ya, ¿cómo los vamos a identificar? Fijándonos en el lado derecho del canvas. Es decir, los ingresos no aparecen de la nada como champiñones. No surgen de lo etéreo. Vienen de algo muy claro, que es qué parte de mi propuesta de valor es capaz de generarse un ingreso por ella, ¿vale? Y las preguntas así como que os podéis hacer para esto es ¿por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? Es decir, de todo lo que compone mi propuesta de valor, hay cosas por las que el cliente está dispuesto a pagar y cosas por las que no. Identificar esto es fundamental, ¿vale? Es decir, ¿por qué elementos de nuestra propuesta de valor tus clientes te van a pagar o no te van a pagar? Es así de básico, ¿sí? ¿Por qué productos o servicios concretos van a pagar nuestros clientes? Por supuesto, ahí metemos de un determinado segmento de mercado, porque diferentes segmentos de mercados están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la propuesta de valor. ¿Sí? Entonces, hay gente, esto es muy claro si queréis, en los casos premium, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tengo clientes premium, clientes normales y clientes premium, el cliente normal, hay aspectos de mi propuesta de valor por las que no está dispuesto a pagar, o porque no le merece la pena, o porque no tiene pasta para ello. Entonces, cuando yo tengo un mismo producto y un mismo servicio, me voy a dar cuenta de que hay clientes que están dispuestos a pagar por toda la propuesta de valor y otros clientes que están dispuestos a pagar por una parte de esa propuesta de valor. Y esto es a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, tú puedes crear una o varias fuentes de ingreso para cada segmento de mercado en función de esto, ¿sí? Lo más importante de esto es que os quede claro que tú tienes que saber cuáles son tus fuentes de ingresos. Es decir, cada ingreso que yo tengo, ¿de dónde me viene? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que hagáis una idea, que no es el caso, pero imaginaros que nosotros por este curso, por un lado decimos, venga, damos una formación y por esa formación cobramos. Ahí tengo una parte de la propuesta de valor que me genera ingresos. Luego imagínate que los materiales los publicamos, los convertimos en un libro que vendemos. Ahí tengo otra parte de la propuesta de valor que me genera ingresos. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro caso, publicamos unos materiales que luego los tiene otra persona y esa persona hace lo que quiere con ellos. Entonces, en nuestro modelo de negocio no está en luego cobrar porque se venda el libro que escribamos. Mientras que en otros modelos de negocio sí puede estar crear un libro que luego se vende y te genera ingresos. ¿Se entiende bien esto? Esto es muy importante que os quede claro, que en cada modelo de negocio va a haber diferentes fuentes de ingresos. Y que lo que tienes que tener claro en todo momento es cada ingreso de dónde te viene. Para mí, la clave en la viabilidad económica es, tienes que tener claro de dónde viene cada ingreso y a dónde se va cada euro. Esto es controlar un negocio económicamente. ¿Cuánto son los ingresos? Que es esto un poco que preguntaba también Virginia, ¿no? Claro, ¿cuándo voy a ganar dinero? Es decir, ¿cuándo voy a tener cuántos ingresos? Pues los ingresos son las unidades vendidas por el precio por unidad, ¿sí? Entonces, da igual, si vendes zapatos, ¿cuántos zapatos vendo y a qué precio vendo cada zapato? Si estás vendiendo formaciones en emprendimiento, ¿cuántas formaciones en emprendimiento voy a vender y a qué precio voy a vender cada formación? Y de ahí obtengo los ingresos. ¿Eso qué requiere? Requiere hablar de unidades vendidas y de precio por unidad. Cuando pensamos en unidades vendidas, es cuántas unidades adquieren nuestros clientes. Es decir, yo vendo tantas unidades como unidades adquieren mis clientes. Esto parece un poco así, pero entonces, ¿cuántas unidades puedo producir con la infraestructura que tengo? Y esto es clave, ¿vale? Alguien llega y dice, no, yo con este negocio voy a generar 1.000 euros. Y un cálculo muy rápido puede ser, vamos a ver, tú quieres vender zapatos, me dices que tienes capacidad para producir 2 pares de zapatos al mes, vendes cada par de zapatos a 60 euros, tú lo máximo que puedes generar son 120 euros al mes. Y este cálculo sí que es rápido,
A veces es rápido, a veces es fácil, pero ese es un cálculo que tienes que hacer siempre. No, es que, claro, yo para eso tendría que producir 60 zapatos, ¿ya? Pero tú tienes la capacidad para producir 60 zapatos con la infraestructura que tienes ahora. No, porque si tienes más infraestructura también vas a tener más gastos. Esta es la primera idea. La siguiente idea es, vale, yo puedo producir 60 zapatos, pero realmente ¿cuántas puedo vender? Pues claro, si produzco 60, pero solamente puedo vender 20, solamente voy a tener ingresos por 20. Entonces, si os fijáis, cuando pienso en las unidades vendidas, que es tanto como decir las unidades que adquieren mis clientes, tengo que pensar en dos cosas. ¿Cuánto puedo producir y cuánto pueden comprar mis clientes? Porque si yo puedo producir más de lo que compran mis clientes, eso no va a ser mayor ingreso. Y si puedo producir menos de lo que pueden comprar mis clientes, tampoco. Entonces, la mezcla entre cuánto puedo producir y cuánto puedo vender, cuando juntas eso, esas son las unidades vendidas. ¿Sí? Por supuesto, con toda la incertidumbre del mundo. Tú crees que vas a poder, luego veremos. La parte cuánto puedes producir suele tener más certidumbre, sobre todo si entiendes del negocio. El cuánto puedo vender es lo que es un poco más de incertidumbre, ¿vale? Entonces, con eso tenemos resuelta la primera parte de la ecuación, vamos a decir, que son las unidades vendidas. Ahora nos vamos a la segunda parte, ¿vale? ¿Y a qué precio la unidad? Y el precio que pagan nuestros clientes, el precio por unidad, es algo que genera también mucha cuestión, ¿no? Que es cómo fijo mi precio. Y ahí tenemos lo que llamamos estrategias o mecanismos de fijación de precio, que luego vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? Pero lo que te tienes que preguntar, como pregunta genérica, digamos, es cuánto están dispuestos a pagar mis clientes de un determinado segmento de mercado por cada elemento de mi propuesta de valor. E insistimos muchísimo en lo de un determinado segmento de mercado, porque nosotros mismas tenemos servicios que en un segmento de mercado vendemos a un precio y en otro segmento de mercado vendemos a otro precio. ¿Sí? Porque a lo mejor, por ejemplo, en el mundo de lo social, en el mundo del emprendimiento inclusivo, claro, es difícil que los negocios generen suficiente dinero para poder pagar unos honorarios que a lo mejor en otros segmentos de mercado generan suficiente rendimiento para poder pagar honorarios más altos en nuestras consultorías. ¿Sí? Entonces, fijaros que no siempre voy a colocar el mismo producto al mismo precio en diferentes lugares. Esto es importante que quede claro. Entonces, cuando vais a pensar en el precio que pagan por unidad, que es tanto al precio al que yo vendo, tenéis que pensar en cómo voy a fijar mi precio, que vamos a hablar luego de eso, y cuánto están dispuestos a pagar mis clientes. ¿De acuerdo? Y súper importante, la idea de que diferentes elementos de la propuesta de valor pueden generar ingresos. Es decir, no siempre o es raro un negocio que solamente tiene una fuente de ingresos. Entonces, intentar indagar ahí qué elementos de la propuesta de valor pueden generar ingresos. Intentar encontrar más de uno siempre que sea posible. ¿Cómo fijamos los precios? ¿Vale? Entonces, aquí ya hay muchas posibilidades. Lo importante es que entendáis que cada fuente de ingresos puede tener un mecanismo de fijación de precios diferente. ¿Vale? Es decir, no tenéis que tener un único mecanismo de fijación de precios. ¿Y a qué nos referimos con un mecanismo de fijación de precios? Es decir, ¿qué mecánica voy a utilizar para definir cuál es el precio al que vendo esto? ¿Vale? Entonces, una cosa como muy básica y que creemos que siempre, si no lo utilizas para fijar el precio, desde luego si tienes que corroborar que esto se cumple, es que calculo cuánto me cuesta producir el bien o servicio, le sumo un tanto por ciento de margen y ese es mi precio. Por ejemplo, esto es muy típico en los comercios. ¿Vale? Yo quiero, ¿a cuánto vendo esta botella? Bueno, pues ¿a cuánto la compro yo? Vale, pues yo la compro a 20 euros. Pues si yo la compro a 20 euros y quiero tener un margen del 35%, eso quiere decir que la tengo que vender a, voy a ponerlo más fácil, un margen del 50%, pues la tengo que vender a 30. ¿Vale? Y así fijo el precio. El origen es cuánto me cuesta producirlo. Y a eso le sumo un margen y es el precio al que lo vendo. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es en base a los precios que hay en el mercado para productos y servicios similares. Es decir, oye, ¿a cuánto están vendiendo esta gente esta botella? En general se está vendiendo a 30 euros. Pues la voy a vender a 30 euros. Y normalmente todo, si os fijáis, es una mezcla de muchas visiones distintas. Entonces, por un lado miro cuánto me cuesta producirlo y qué margen quiero tener.
y a veces también me quiero fijar en el mercado para ver a cuánto las venden otros. Estos son como los mecanismos más básicos y más sencillos. Hay mecanismos mucho más complejos y mecanismos muy diferentes, pero creemos que si tenéis claros estos dos mecanismos, estáis por lo menos orientados a poder empezar a fijar precios, ¿vale? Y otra cosa diferente es qué estrategia de precios tengo, ¿vale? Y aquí sí que miráis a vuestro alrededor y lo veis claro, ¿no? Entonces, estrategia de precios bajos, que es esto que se ha puesto muy de moda, que parece que va a ir desapareciendo, pero que ha estado muy de moda durante una época, que ha sido el tema del low cost, ¿no? O precios bajos. Y esto es una estrategia que muchas veces ocurre, que es como, bueno, voy a vender mis servicios o mis productos súper baratos para que la gente me los compre. Y así entro en el mercado, consigo clientes y luego ya veremos. ¿Sí? Cuando yo tengo ese tipo de estrategia de precios bajos, lo que tengo que tener claro es que voy a estar muy basado en el control y reducción de costes. Es decir, yo todo el rato tengo que estar controlando y reduciendo muchos mis costes para ser capaz de vender a ese precio bajo sin perder dinero. Y la otra estrategia que le hemos llamado precios justos, pero cada uno que la haga como quiera, que está más basados en el valor que aportas. ¿Sí? Evidentemente, tengo que tener muy claro qué valor aporto para poder tener una estrategia de precios basado en precios justos. ¿Sí? Mientras que si me baso en precios bajos, lo que tengo que tener muy claro es mi control y mi reducción de costes. Si os fijáis aquí, lo importante es cada uno que elija la estrategia que más vaya con él, con su negocio, con su sector, como quiera decidirla. Pero es muy importante que cuando decidas qué estrategia de precios tienes, tengas claro en qué aspectos tienes que poner el foco. ¿Sí? Si yo tengo una estrategia de precios bajos, voy a estar obcecado con controlar y reducir mis costes. Mientras que tengo una estrategia, llamémoslo de precios justos o precios por valor o como lo queráis llamar, que estoy basado en el valor que aporto, ahí lo que voy a estar es muy obsesionado con aportar valor. ¿Sí? Y con que ese valor sea trasladado bien al cliente. ¿Bien? Lo que es fundamental es que hagas lo que hagas y te lo montes como te lo montes. Da igual el mecanismo que utilices, la estrategia que utilices, hagas lo que hagas, asegúrate que el precio al que vendes por lo menos cubre todos los costes de producción y distribución, más un mínimo margen que vas a necesitar para imprevistos, para... ¿Sí? Ahora luego, digamos, en la siguiente parte de la sesión de hoy vamos a ver este tema de cómo mirar bien todos estos costes de producción y distribución. Pero lo que es fundamental es que el precio al que vendas, por lo menos, cubra todos los costes de producción y distribución. Esto, como todos los axiomas, ahí tiene excepciones que si queréis luego podemos hablar un poco de ellas, pero no quiero irme por ahí para no despistar. ¿Vale? Ahora, una cuestión fundamental cuando estéis pensando en los ingresos es tener en cuenta el margen. ¿Vale? Y ese margen es la diferencia entre lo que ingreso y lo que me cuesta. ¿Sí? Es decir, lo que ingreso a cambio de dárselo a mi cliente y cuánto me cuesta producirlo y hacérselo llegar. ¿Vale? Y ese margen, este sí que le tenéis que tener muy claro. ¿Vale? Y este margen lo puedes calcular en valor absoluto, es decir, en euros. Yo la compraba a 20, la vendo a 30, pues tengo un margen en valor absoluto de 10. Y en valor relativo es en porcentaje. La vendo a 30, la compro a 20, pues el porcentaje es 50%. ¿Vale? Por supuesto, cuando estoy poniendo este ejemplo estoy simplificando mogollón, porque yo no puedo pensar que el único coste que tengo para crear este bien y entregártelo es simplemente a cuánto lo compro. Luego tengo que poner cuánto me cuesta venderlo, cuánto me cuesta exponerlo, cuánto me cuesta el propio proceso de compra y venta, cuánto me cuesta el proceso de entregarlo, cuál es mi salario para hacer esta intermediación, cuál es el margen que me quiero llevar. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver después. Y cuando estéis en los márgenes, es muy importante que calculéis muy bien los costes. Pues claro, si no tengo en cuenta bien los costes, es imposible que calcule los márgenes. Porque os recuerdo que lo que tenemos que hacer es que el precio sea superior a todos los costes de producción y distribución, lo cual implica que es súper importante calcular muy bien todos los costes. ¿Vale? Esto lo vamos a ver, como os digo, después en la siguiente parte de esta sesión. ¿Vale? Y tengo que tener muy en cuenta tanto los fijos como los variables, como el uso y desgaste de las inversiones. Es decir, que si yo me compro un ordenador, este ordenador me va a durar, ponte, 2 años, dentro de 2 años voy a tener que comprarme otro. Entonces, claro, si yo vengo de casa con mi ordenador ya, no lo tengo en cuenta como coste,
y dentro de 2 años, cuando tenga que reponerlo, no voy a tener pasta para reponer. Esta es un poco la idea. ¿Sí? Y Entonces, lo mismo que súper decía importante. Josete, Sí, perdona, Diego. lo que decía Josete también de las estrategias de precios diferentes en función del segmento de clientes, también es muy común que por la propia derivada haya estrategias de márgenes diferentes en base al segmento de clientes, ¿no? Y esto es muy común, por ejemplo, en el mundo de los fabricantes de bebidas, pues el margen que ellos tienen cuando venden un refresco a una gran cadena de supermercados no es el mismo que cuando lo venden a un bar o a una cadena de bares o al distribuidor local, ¿no? Entonces, ahí no tienen estrategias de precios diferentes, también tienen estrategias de márgenes diferentes, ¿no? Entonces, al final es una derivada, ¿no? Porque como el precio va a marcar, el precio menos el coste va a marcar el margen, pero bueno, que muchas veces es también en base al segmento de clientes o en base, obviamente, a la gama de productos, podemos tener dentro de la empresa, dentro de la entidad, márgenes muy diferentes por unidad de producto o por tipología de cliente. Y eso es común y es normal. Muchísimas gracias, Diego, por este aporte. Y totalmente, ¿vale? Entonces, seguimos. Lo último que queremos contaros de los ingresos, y ya volvemos otra vez al grupo para charlotear sobre esto y atender a vuestras inquietudes o vuestras reflexiones, es, con los ingresos vamos a pensar básicamente con qué frecuencia se producen, es decir, ingresos puntuales o ingresos recurrentes, ¿vale? Con puntuales quiere decir, hoy presto un servicio o vendo un producto y obtengo un precio por ello. O, por ejemplo, podéis pensar, el típico es el de la gestoría. ¿Sí? Si yo tengo un negocio de gestoría, tengo un cliente al que le cobro, no sé, los que estáis ya metidos en esto lo habréis visto, que te dicen, te cobro 300 euros al mes por llevarte la contabilidad, los impuestos, las nóminas de tu negocio. Eso para la empresa de la gestoría es un ingreso recurrente. Él sabe que todos los meses le van a entrar esos 300 euros. Y luego los ingresos puntuales. Y te dicen, y luego aparte, por presentarte tu declaración de la renta, te puedo cobrar tanto. Por cada consulta que me hagas de temas legales, te cobro tanto. Entonces, ahí tiene unos ingresos que son puntuales y otros que son recurrentes. Tener en cuenta, esta frecuencia es muy importante. Por ejemplo, cuando estéis trabajando, uniéndolo con lo que planteaba Virginia, cuando estéis trabajando con personas que tienen mucha aversión al riesgo, que manejan muy mal la incertidumbre, ir hacia negocios que tienen mucho recurrente es más interesante. En el sentido de que el recurrente normalmente baja la sensación de incertidumbre y de hecho baja la incertidumbre. De hecho, si os diría que en general es interesante, sobre todo en negocios pequeñitos, autónomos, tal, es interesante que haya una cierta proporción de ingresos que sean recurrentes para que den como esa estabilidad. Yo en general, cuando acompaño a personas que tienen mucha aversión al riesgo y tienen mucha necesidad de certidumbre, en la obsesión está por el dinero. Y además, como planteaba antes Arantxa, tienen mucha, digamos, vulnerabilidad económica, dependen de que el ingreso de pasta para poder comer. Creo que ir hacia negocios que tienen un cierto recurrente ayuda mucho a esto. ¿Vale? Perdonad. Eso en cuanto a la frecuencia, ¿vale? Y luego, tener en cuenta que no es lo mismo el tipo de gasto que la fuente de ingreso. ¿Sí? Con la fuente de ingreso nos estamos refiriendo al origen del ingreso, es decir, ¿por qué se da? Es decir, la fuente de ingreso es, he vendido zapatos. ¿Sí? Es la venta de zapatos, es lo que es la fuente de ingreso. Mientras que el tipo de ingreso se va a referir más bien a las características de ese ingreso. Pues, por ejemplo, en este caso, la frecuencia. ¿Vale?